Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Buenas noches a todos los que ya están presentes y los que se vayan agregando. Pues nos da muchísimo gusto volver a estar contigo, Tona, con el grupo Tlahuili. Y pues para nosotros es un privilegio estar cerrando con broche de oro, porque para nosotros no es el conocimiento, esa sabiduría, esa magia que nos dejaron nuestros ancestros, de verdad que, bueno, yo creo que porque yo estoy dentro, estamos dentro, me encanta, vivo, respiro nuestras tradiciones y pues vamos a compartir un poquito porque es muy extenso, es mucho, mucho, muy extenso. Le comentábamos a Tonancy que hace muchos años el fallecido maestro Inocente. Inocente Morales Baranda, hace 15 días que falleció Teutli, fue nuestro primer maestro. Hace mucho tiempo él nos abrió las puertas a este conocimiento, a esta forma de vivir, porque es una forma de vivir que cambia y que nos cambia totalmente. Pues vamos a dar inicio. Muy bien, entonces nuestro taller, ¿de qué se trata? Pues la cultura mexica tenía una forma particular de ver el mundo. Estaban en interacción con la naturaleza, estaban en interacción con cada uno de los miembros de su comunidad. Los Todo se elementos. afectaba, ¿sí? Entonces, tenían que tener un equilibrio. Entonces, las enfermedades, ¿qué es lo que van a afectar al ser humano, a la naturaleza? Pues afectan ese equilibrio. Entonces, nosotros tratamos de darle ese enfoque, que nosotros debemos de ser personas que tengan ese equilibrio, pero no solamente físico, sino que todo esto se da de manera que interactúa tanto nuestro pensamiento, nuestra salud, nuestras emociones, el entorno en que vivimos. Entonces, este equilibrio es el que tenemos que recuperar. ¿Y por qué llega a este proceso de desequilibrio? La sociedad en la que vivimos, de alguna manera, transforma nuestra forma de pensar. Entonces, nosotros hemos encontrado, como decía mi esposa, mi dualidad, que vivir de esta manera la cultura mexica, nosotros nos ha dado ciertos equilibrios, ¿sí? Físicos, emocionales, sentimentales, de salud. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues que dar a conocer esto. Comentábamos hace unos momentos eh, que pues todos los maestros que uno va teniendo a lo largo de la vida, pues nos damos cuenta que van desapareciendo. Pero fue su misión? Enseñarnos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Transmitir este conocimiento. Entonces, pues damos gracias a Trawili, a nuestro grupo Mazorca Calpuli, que nos ha apoyado y que pues tenemos esta oportunidad de compartir este conocimiento. Muy bien, ¿qué les parece si empezamos con esta presentación? Entonces, lo primero que vamos a discutir o vamos a platicar o vamos a tratar de entender es por qué, cómo este conocimiento llegó a nosotros, ¿sí? ¿Por qué funciona? ¿Por qué tal vez no responde al método científico? Y por eso muchas personas dicen que muchas que practican esta medicina son charlatanes o peor aún, los llaman Brujos. brujos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo toda esta discriminación, pues está mal entendida, porque todo conocimiento que tiene el ser humano lo ha aprendido de diferentes maneras. Entonces vamos a ver cómo este conocimiento de la medicina tradicional, en particular la mexicana, tiene un vasto conocimiento y unas bases sólidas. Y pues vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando y cómo nosotros somos herederos de este conocimiento y cómo lo podemos compartir. Vamos a ver un poquito de la información que se va a dar, pero básicamente se les va a ir compartiendo, no como se dice, es que no es sonaja,
tiene un nombre náhuatl, se les va a enseñar cómo se llama la sonaja, cómo se llama, no es ceñidor, no es faja, tiene otro nombre. ¿Qué hace? ¿Por qué nos lo ponemos? ¿Qué función tiene? ¿Qué simbolismo tiene cada uno de estos elementos? ¿Qué guarda? Porque guardan unas energías específicas. Claro, va a ser en náhuatl, pero se les va a ir compartiendo qué significa. Un ejemplo, la cinta que nos ponemos en la cabeza no es ceñidor. Puede ser un paliacate, pero no deja de ser un ixcualmeca, bueno, tiene toda una simbología, guarda una determinada energía, guarda varias partes de nuestro cerebro, de nuestra cabecita. Es una magia total cada uno de los elementos que usamos. Y no es penacho. No, no, por favor, estamos en el conocimiento de nuestros ancestros. Es copili, es corona de fuego. Bueno, ya en el taller les explicaremos mucho más. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos conocimientos que podemos palpar, pero existen conocimientos que no los podemos palpar muchas veces. Entonces, la intersección de de estas dos situaciones nos van a traer un conocimiento, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a analizar en este taller, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Investigando. Cómo muchas veces la manera de investigar, pues no solamente es con el método científico, sino que nuestro pensamiento puede visitar otras realidades en las cuales existe ese conocimiento y que nuestra cultura mexica tuvo. ¿Por qué se pone ahí al sol y a las estrellas? Ah, porque resulta que hay un lugar que se llama Orión. Hay 3 estrellas que tienen mucha relación con el comal, con Tlacuil, y se les va a mostrar cuál es la magia de nuestra cocina, que tiene mucho que ver con esta imagen, porque de ahí surgimos y de ahí nos preservamos como materia. De acuerdo a la cosmogonía, los seres humanos venimos de ahí. Entonces, es una metáfora de cómo son estas 3 estrellas, son 3 piedras, se pone el comal y ¿qué se pone a cocer? El maíz, se convierte en tortillas, es el alimento de los mexicas. Muy bien. Y entonces, ¿a qué nos llevaba esto? A que todo este conocimiento no se estudia por separado, sino que todo está en interacción. Nuestras emociones, lo que comemos, cómo trabajamos, en qué trabajamos, cuál es nuestro medio ambiente, todo esto va a fortalecer nuestro cuerpo o lo va a debilitar, depende de nuestra perspectiva, de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, de cómo nos educaron. Todo eso nos transforma en el día a día. Y vamos a ver que esto nos transforme de manera positiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo diferentes culturas que se congregaron en México, la cultura española, la medicina, la medicina de los antiguos mexicanos y una tercera, que es la medicina africana, cuando llega, se va a unir y nos van a decir que no solamente tenemos un cuerpo físico, que tenemos otro tipo de cuerpos y entonces en eso se va a actuar y nuestra medicina va a ir funcionando desde las plantitas que nos ayudan hasta otro tipo de energías más sutiles que vamos a ir desarrollando en el En curso. el taller. Ujú. ¿Qué es la nutrición? La nutrición no solamente es el comer lo que tengamos a la mano, lo que esté de moda, lo que se nos antoje, porque además tenemos en la cocina cosas muy ricas que se pueden hacer buenas combinaciones, porque si combinamos, por ejemplo, frutas dulces con ácidas, fermenta. Entonces, desde la cosmovisión de nuestros ancestros, ellos no hacían eso. Ellos ponían ciertas cantidades, ponían ciertas combinaciones. Ellos no usaban todo lo que hoy día usamos. El cacao no se usaba indiscriminadamente como hoy día en el chocolate,
en todo lo que nos venden. Se usaba de otra manera, Era una, más responsable. era una ceremonia para tomarlo, lo mismo que el pulque, ¿sí? Así es. Se tomaba en ceremonia, solamente los que podían tomarlo a discreción era la gente ya adulta, los huehue, ¿sí? Además, en los momentos ceremoniales, el pulque, cuando no se tenía copal, se usaba para eso. En el taller se les va a ir explicando cómo y por qué se usaba y cuáles eran sus beneficios. Y entonces vamos a nosotros a darles enfoque, qué es una proteína, en qué alimentos se encuentran, para qué nos ayudan. Hoy día se cree que la proteína solamente es de origen animal. Para nuestros ancestros no solamente era de origen animal, tenían una gama de alimentos increíblemente benéficos que hoy día, pues desafortunadamente no se consumen. Poca gente consume la alga espirulina, poca gente consume el aguautle, los teclates o escamoles. Y ahí tenemos una proteína, pero de la más alta calidad. Nos dejamos llevar porque la selga y la espinaca, sobre todo la espinaca, tiene grandes cantidades de Minerales, minerales. Cuando encontramos mucho más en toda la gama de quelites, guauzoncles, quelites, quitoniles, hay tantos alimentos que no consumimos y que tenemos a la mano que no son tan caros y que los desaprovechamos. ¿sí? Vamos a ver en qué los minerales y las vitaminas, cómo nos ayudan. Vamos a ver cómo toda esta alimentación que seguía la cultura mexica le ayudaba a mantener ese equilibrio. Pero además en la cocina, entre las frutas y las verduras, los colores, los sabores, tenemos toda una cantidad de energía con la cual podemos hacer grandes ceremonias. Podemos hacer, vamos a dar en el taller la limpieza de hígado. La primera va a ser de colon, que es con elementos de la cocina. Eh, ¿Quién hoy día puede decir que tiene un colon perfecto? Poca gente, la mayoría tiene, sino problema de colon, sino problema de estómago, sino problema de intestino delgado, problemas digestivos. Bueno, pues vamos a enseñarles cómo con los elementos de la cocina se pueden limpiar un colon, cómo se pueden limpiar hígado y sangre. Al limpiar hígado y sangre se oxigena cerebro, pulmones y corazón. Vamos a ver que si se lleva a cabo todo esto que se les va a ir enseñando, van a cambiar su mirada, su brillo, el brillo del cabello. Habrá gente bueno, hay gente que me dice, ¿y por qué si estás dentro de la cultura ancestral te pintas el cabello? Sí, me pinto el cabello, pero no con tinte. Yo me pinto con gema egipcia, que son hierbas trituradas, y con nogal. Y bueno, a mis casi 64 años, como volacto-vegetariana, he comprobado con casi 30 años de volacto-vegetariana que la alimentación anáhuac de verdad ayuda muchísimo. Muy bien. Ah, Entonces, como comentaba, adelante. no, sí, adelante. Entonces, como comentaba mi esposa, pues la variedad de vitaminas, minerales, carbohidratos y proteína que podemos obtener de los alimentos de la antigua Anáhuac es muy variada, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a comentar? ¿Por qué esa aversión a la proteína de los insectos? ¿Sí? Vamos a ver cómo se origina esto de acuerdo a nuestra teoría de cómo se generó esta repulsión tal vez a este tipo de proteína de los insectos. Pero además vamos a compartirles cómo se forma un tlalmanali. Un tlalmanali se forma con colores, sabores, olores, tanto de hierbas alquímicas, de flores, y otra vez volvemos a elementos que tenemos en la cocina.
el plátano va hacia el rumbo del lugar amarillo, que va hacia, para nuestra concepción, porque ahí, dependiendo de la corriente, van a ir a, por ejemplo, para nosotros vamos a llevar la corriente que dice que para el oriente, para el señor Quetzalcóatl es el rojo, para el poniente es el azul, para el norte es el blanco y para el sur es el amarillo. Cada uno de los colores, aquí tenemos al maíz, cada uno de los colores del maíz son los 4 rumbos, los 4 elementos, eh, los 4 grandes señoríos, pero además vamos a explicarles cómo se abre con todo esto un Tlalmanali. ¿Qué cosa es un Tlalmanali? Es un lugar donde se abre una puerta dimensional para los danzantes, pero que a nosotros nos puede ayudar también. Y exactamente, ¿por qué se abre un Tlalmanali? Ah, pues primero con la salutación se pide permiso a los señores de los 4 rumbos, ¿sí? ¿Qué es una salutación? Es el saludo precisamente a los 4 rumbos, al gran Omeyocan, que es arriba, el lugar de Ometeot, al de abajo de nuestra madrecita Tonanциtlali, madrecita Coatlicue, madrecita Tlazolteot, ahí el lugar donde estamos nosotros. ¿Y por qué vamos a hacer esta salutación? Como dijo mi esposa, vamos a abrir porque necesitamos pedir permiso a los señores de las 4 direcciones y a la del centro. ¿Por qué? Porque todos los que asistan, desde nuestra visión, no va a ser por casualidad, porque les No. interesó, sino porque de alguna manera la energía del universo los convoca en ese momento y van a ser los personas que van a estar ahí porque es el momento idóneo para que ellos entiendan esta cultura, para que empiecen a disfrutar y a ver cómo funcionaba la energía de los antiguos mexicanos. ¿De A acuerdo? vivirla, a sentirla. Les comentábamos esas proteínas de origen de los insectos. ¿Por qué no las aceptan muchas personas? ¿Sí? Vamos a platicar acerca de eso en el taller. Muy Los bien. chapulines, los escamoles, ya mencionábamos. Y lo que comentábamos, El el chocolate, chocolate, ¿sí? Que es una cacao. ceremonia especial, ¿sí? ¿Cómo se consume? ¿Quiénes lo consumían? Entonces, era muy importante porque recuerden, el cacao era la moneda de cambio en algún momento Además, con los mexicas. para quienes portan el saumador, que no es saumador, es tlecashi, es el, Nombre náhuatl. el náhuatl, es tlecashi, es el que porta el fuego. Y el poposhkomit, respetamos, cada quien le pone el nombre, le dice como desee, pero para nosotros es importante que si vamos buscando rescatar nuestras tradiciones, nuestras raíces, esa información genética que tenemos, es importante que sepamos qué, qué hace, cómo se llama, por qué se llama así. El Poposhkomit es el recipiente que porta el copal, pero pues está bien si hay compañeros que le dicen Poposhkomit o Saumador o Tleimal, que es la mano de fuego, respetable, pero si nos preguntan su nombre es Tlekashi. ¿Sí? Ah, pues les recordamos, tal vez no sepan algunas personas, nosotros entramos a la danza conchera. ¿Por qué? Porque teníamos esa inquietud de conocer cómo funciona la danza, para qué es, qué simbolismo tiene. Pues estudiamos cuál era en teoría, pero al llevar a la práctica, pues se abrió un mundo de conocimientos para nosotros. Hace años, Tonan, si se ha de acordar, ya dábamos estos talleres, pero no teníamos la teoría, pero no teníamos la práctica. Al entrar como danzantes concheros, vemos, vivimos, vivenciamos qué es un Tlalmanali, sentimos qué es una apertura, que es la salutación, es una apertura a los 4 rumbos, arriba, abajo y en medio. ¿Cómo se llama cada rumbo? ¿Por qué? ¿Cómo se le dice? ¿Qué energía se invoca?
o se pide. Muy bien. Entonces ya comentaba también mi esposa, esa gran fuente de minerales, de vitaminas que son los vegetales, en especial los quelites, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ellos. Y entonces nos planteamos esta pregunta. Tenemos dos nutriciones, una que es la actual, la del siglo XXI, y la nutrición prehispánica. Nos da resultado, ¿qué podemos obtener de la alimentación prehispánica? ¿En qué nos va a ayudar? Pues generalmente va a ser en la salud de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Todos estos alimentos de comida rápida, pues van a tener un efecto nocivo en algunos órganos de nuestro cuerpo, pero si a eso le sumamos que nuestras emociones cada día son más extremas, pues eso va a complicar nuestra salud. Entonces, ¿cómo hacer para que esto, de alguna manera, se vaya equilibrando esa energía? ¿Sí? Pues nosotros vamos a proponer, pues, cómo mejorar esa alimentación, ¿sí? Cómo procesar esas emociones. Además, nuestros ancestros ya sabían que, por ejemplo, el Ijillot, que es el hígado, si yo me enojaba, mi Ijillot se iba a enfermar. Bueno, pues en el taller vamos a decirle, le comentábamos a Tona que para nosotros este taller, lo ideal es que lo tomara gente que ya atiende a gente, pero no, por eso vamos a decir que no puede entrar cualquier persona que está incursionando, que está iniciando, que está queriendo investigar qué es el conocimiento ancestral, cómo se maneja, qué contiene, qué trae de información. Y bueno, para nosotros, el limpiar el hígado, es muy importante porque el hígado junto con los riñones son los laboratorios de nuestro cuerpo. Pero además en el taller les vamos a enseñar cómo limpiarlo energéticamente, cómo poder usar nuestras manos, nuestros dedos, cómo se llaman esos centros energéticos para poder tener acceso a esa depuración de hígado y de riñones, bueno, de todos los órganos. Y vamos a ir viendo por qué, qué importancia tiene de limpiar el hígado. Y pues a partir de eso, de tener un colon sano y que nuestra sangre sea purificada, simplemente el alimentarnos le hemos bautizado como super desayuno, eso nos va a formar que nuestro cuerpo empiece a tener una salud. ¿Por qué le pusimos el súper desayuno? Porque un compañero danzante muy amigo, muy querido, mm, vino a la casa de ustedes y le dijimos, sí, porque nos pidió llegar y le dijimos, sí, 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 te damos hospedaje con mucho gusto, pero vas a desayunar lo que nosotros desayunamos. Y me dice, pues, ¿qué desayunan? Pues cereal. Ah, sí, sí, cereal, sí. No, pero no cereal de All Brands, sucaritas y leche y fruta. No, es germen salvado, avena y amaranto. Y bueno, ya en el taller les vamos a decir por qué ese desayuno, qué hace, cuál es la diferencia entre un desayuno normal, que le llamamos, pero que pues que a lo mejor un desayuno normal no es tan benéfico como sería un desayuno o el súper desayuno. Después de unos días que estuvo con nosotros y llega a su casa y empieza a tomarlo, nos manda y dice, ¿saben que le puse el súper desayuno? Porque de verdad es fantástico. Vamos a ver en el taller por qué y de qué está compuesto. Muy bien. Y entonces otra parte importante es nuestro cuerpo que necesita, ¿sí? Entonces tenemos que investigarnos qué es lo que necesita mi cuerpo para que pueda funcionar de manera adecuada. Y la otra pregunta, ¿cuánto debo de comer? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuáles son mis características de mi metabolismo? Porque además no podemos decir
Si estamos atendiendo a gente, no le podemos decir que consuma lo mismo a un campesino que está en contacto con el agua, con el sol, con la tierra, con el aire, a un oficinista que está todo el día sentado tras un escritorio, o a alguien que después del COVID, pues ya muchos estamos en casita y ya trabajamos en línea, y pues si no nos ponemos activos, vienen muchos problemas físicos. Vamos a ver todo eso también. Y vamos a entrar con esta parte de las emociones, cómo las emociones nos van a afectar de alguna manera. ¿Y qué es lo que necesitamos para controlar, para mitigar el efecto de las emociones y que no lleguemos a una enfermedad? Pues la primera parte va a ser cómo aprender a respirar. Y ahí es donde entran las entidades anímicas. Todo esto que nuestros antiguos mexicanos entendían como esas energías que habitaban nuestro cuerpo, cómo se manifestaban, cuáles eran las enfermedades que provocaban. Todo esto lo vamos a ir viendo a partir de una cosmogonía, de cómo interpretaban la naturaleza y cuál era su función en el mundo de cada uno de los habitantes. ¿Sí? Vamos a ver que al respirar, nuestros ancestros decían, el Señor Quetzalcóatl, esa energía que al hacer determinadas respiraciones entra en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra sangre, como un tono azul y verdoso por el señor Huitzilopochtli, porque ahí hay una mezcla. Vamos a ir explicándoles paso a paso todo eso, y que dicen que cuando aprendía uno a respirar, la vida cambiaba. Y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, porque hemos visto con pacientes, con nosotros mismos, que si estamos, tenemos prisa, estamos nerviosos porque ya va a empezar el taller con Tlahuili, bueno, nos sentamos, hacemos respiraciones y preparamos a nuestro cerebro para la información, para acomodar la información que vamos a tener, y ese estrés desaparece totalmente. ¿Sí? Y otra parte importante es cómo aprender a conocernos. ¿Sí? Muchas, recuerdo mi maestro de filosofía en la vocacional, que decía, una pregunta filosófica es, ¿qué es lo que vengo a hacer a este mundo? ¿Sí? Es una pregunta que en cualquier cultura se ha hecho. Y entonces aquí tenemos que en Mesoamérica existió un Tonalpo Wali, ¿sí? Y el equivalente maya es el Solkin. Es el que nosotros utilizamos para entender cómo es cada persona, qué características tiene, por qué esas reacciones ante ciertas emociones. Entonces utilizamos para conocernos el Solkin. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el taller cómo se llaman los elementos, como la sonaja, que ya dijimos que no es sonaja, el tambor, que tampoco es tambor, eh, cómo se usan las respiraciones aunadas con el ritmo, con la armonía, con el sonido, cómo vamos a usar pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder ser el medio. Recuerden que nosotros, bueno, Sergio y yo no decimos, nosotros ayudamos a los pacientes, no, solamente somos el medio, porque por un lado hay que preguntarle al paciente si se quiere curar, eso es ante todo. Si ya el paciente decidió que sí se quiere curar, bueno, entonces vamos a enseñarle qué herramientas tiene, con qué cuenta, de qué manera podemos guiar. Vamos a explicarles qué cosa es la energía creadora. Tiene tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? ¿Cómo los podemos manejar? Vamos a explicarles qué es un tlemait, qué es no sé si tengamos tiempo todavía, Tona. Sí, podemos continuar. ¿Qué es el equilibrio energético?
cuáles son los puntos en la cabeza para llegar. Le pusimos equilibrio energético de las enfermedades desde la visión mexica, porque van a ver cómo en un equilibrio que ya sabiendo todo esto, porque es importante saber desde sus bases, sus raíces, qué vamos a hacer, dónde vamos a poner las manos, qué vamos a mover, qué vamos a activar, cómo está conformada nuestra cabecita, qué puntos vamos a tocar de nuestra cabecita, cómo viene el cordón de plata, cómo viene, cuál es su nombre en agua, cómo da vuelta a toda nuestra columna vertebral, subiendo por el perineo, llegando al chitle, el ombligo, cuál es esa energía que tenemos desde el Ixcalmecat, que tenemos en la cabecita, y les muestro, porque vamos a pedirle una faja. Esta es para la cabeza. Si no pueden conseguirla, esta es más delgada. Observa. Si no pueden conseguirla y consiguen esta, ahorita les damos lo que necesitan, se va a bajar, se dobla y se puede usar para la cabeza. Vamos a ver cuáles puntos se van a mover para que la persona de verdad tenga un equilibrio emocional solamente con algunos puntos. Obviamente vamos a tocar puntos craneales, puntos del nervio, nervio vago, nervio trigémino. En el taller les vamos a ir dando los nombres en náhuatl y no es necesario que se los aprendan en náhuatl, pero que sí sepan que nuestros ancestros tenían todo ese conocimiento y que lo tenemos a la mano para poder ser el medio y que llegue la salud a nuestra hermana humanidad. Un maestro que ya falleció, que tuvimos, decía, primero empieza por ti. Si tú estás bien, si tú estás equilibrado, si estás sano, puedes seguir con tu familia. Y si tu familia está bien, entonces con tus vecinos. Y si ya viste que sí puedes, que puedes ser el medio, vas a poder seguir con quien se acerque a ti. Todo eso, esas bases que a nosotros nos dieron, se las vamos a dar a ustedes. Muy bien, entonces aquí está el material que pues consideramos es suficiente para que puedan comprender, para que podamos desarrollar todo este taller de manera adecuada, ¿sí? ¿Tenemos más tiempo, Tona? Creo que ya no, ¿verdad? Ya nos pasamos. Muy bien, entonces Bueno, vamos a necesitar una libreta, sus plumas o lápices con cuales escriban, ¿sí? Y su teléfono celular con la aplicación de WhatsApp, ¿para qué? Para compartirles las presentaciones, ¿de acuerdo? Estas son algunas, vamos a poner muchas más. El petate o tapete de yoga, ¿por qué el petate? Si tienen un tapete de yoga está bien, vamos a hacer una meditación. El petate es un entramado, vamos a explicarles también eso. ¿Por qué es el entramado? ¿Por qué es esa forma que está tejida? ¿Cuáles son las energías? ¿Por qué nuestros ancestros usaban ese entramado? Para un petate, y quien se sentaba en un petate era una persona, un gran tlatoani, un tlamatinime, gente de conocimiento. Un gran tlatoani era el que hablaba al pueblo, era como el presidente. Eh, ¿Por qué lo usaban gente de ese rango? ¿Por qué en las tortillas, en los canastos? Y bueno, en el soplador que era ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, ahorita me acuerdo. ¿Por qué se usaba ese entramado? Entonces, de preferencia un petate pequeño, pero si no lo consiguen, no hay problema, llévense un tapetito de yoga. Una bata, ¿por qué una bata? Porque va a ser una indumentaria, vamos a hacer una ceremonia para consagrar esa indumentaria. La gente que ya esté dando consulta, pues ya tiene su bata, ya tiene con lo que puede su indumentaria con la cual atiende, pero si no la tiene, pues
busquen entre su ropa o si pueden comprarse una batita para consagrarla. La faja para la cintura, y ya les mostré, la faja es un poquito más ancha, pero si no la consiguen, con una de este grosor está bien, ¿sí? Muy bien. Pero una faja de preferencia roja, al igual que para el Ixcalmecat, que puede ser un paliacate. Si no consiguen una faja, puede ser un paliacate. Creo que nada más. Muy bien. Entonces, si tiene alguna pregunta, la pueden externar. Parece que hay dos preguntas. Bueno, mientras... adelante. Aquí, es que saben que empezó a llover súper fuerte aquí en Xochitepec y de repente se cortó y luego ya volví a conectar y luego ahorita ya volví a tener otra vez a conectar aquí otra vez con ustedes. No sé si alguien más, como comentaban, si tienen alguna duda o pregunta, y también preguntarles si se requiere de algún material en especial para tomar el taller. Y la segunda pregunta sería, ¿a partir de qué edad pueden tomar el taller? No importa la edad. Bueno, no importa la edad, porque si es una persona de 14, 16 años, no va a empezar a trabajar, va a entender algunas cosas, pero no va a entender otras, pero ya tiene la información, ya va a empezar esa semillita, se va a sembrar la semillita para que empiece a buscar, a informarse, a completar lo que nosotros les demos. Entonces, no importa la edad. Y bueno, pues de gente de más edad, no hay límite. Y sí, la lista que les dábamos, ¿no? Su libreta, con qué escribir, su bata, su tapetito o petate, su bata, la cinta para la cabeza y la faja, ¿no? Serían esos los elementos esenciales. Todo lo demás que se necesita para la salutación, nosotros lo llevamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna? Vi hace ratito que pusieron una pregunta de Leticia, no sé si ya se la respondieron, la de qué Ah, no, proteína. no. Preguntaban que qué proteína comían los mexicas. Pues vean, eh, recuerden cuál era la naturaleza que rodeaba a los mexicas, los lagos, el bosque. Entonces, su proteína animal, pues estaba en función de los animalitos que podían conseguir, pero en la época de secas era cuando esto la sustituían por la proteína de los insectos, ¿sí? Así es. Y sobre todo, algo muy importante que tenían era el alga espirulina, que la obtenían del lago de Texcoco, ¿sí? Ellos tenían una alimentación tan balanceada que podemos compararlos como su ejército conquistó en algo así como 150, 180 años una vasta región de Mesoamérica, ¿sí? Hasta Nicaragua. Nicaragua en sí significa hasta aquí la Gran Anáhuac. En algún momento que fuimos para allá buscamos información, indicios y los encontramos, y efectivamente en Nicaragua se habla como de los mexicas como con mucho respeto. Muy bien. Y ¿Alguna otra? bueno, específicamente las proteínas en el taller se las vamos a dar. Sí, es que hay mucha información, pero no tenemos aquí el tiempo. Una y la otra, pues quisiéramos darles más, porque yo quisiera decirles que vamos a decirles qué es la teyolía, qué es el corazón, qué es el tonal, qué es la fontanela, qué energía emana, el tlacayot, que es el cuerpo físico, el cuello, que son los chakras. Todo eso lo vamos a ver allá, pero
no podemos extendernos aquí, pero además tampoco les podemos dar tanta información porque, y bueno, pues ya yo creo que con lo que les dimos, em, esperemos que les dé hambre de saber más, hambre de saber cómo que los de la Gran Anáhuac sabían de los chakras, sabían de ese maravilloso campo áurico y que además tenía su función, su energía, que la usaban y que tenían sus nombres. No nos queda más que agradecerles muchísimo todos estos saberes, todas estas aportaciones que nos hacen. Les agradecemos muchísimo su tiempo y pues ya falta muy poquito tiempo ya el siguiente fin de semana, el próximo viernes ya estaremos ahí en Cuernavaca recibiéndolos a todos, recibiéndolas a todas para comenzar esta fiesta nacional de la planta medicinal en su edición número 40. Les mandamos un abrazo bien fuerte, maestro Sergio, maestra Muchas Alina. gracias. Y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron, que se han conectado durante todo este tiempo. Un abrazo y muchas gracias.